soy Alessandro Ponte, estudiante de la sección 3 de segundo año, y en este video hablaré sobre el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento, y los mecanismos de secreción de insulina y el control de la secreción de la insulina. Luego de una comida, la sangre adquiere nutrientes que se depositan en los tejidos en forma de carbohidratos, grasas y proteínas. Pero para que esto suceda es necesaria una hormona llamada insulina. A pesar de esto, el mecanismo de la insulina que facilita el depósito de las proteínas no es tan conocido, pero sí hay algunos hechos relacionados que son: primero, la insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células. Entre los aminoácidos se puede mencionar la valina, la leucina, la isoleucina, la tirosina y la fenilalanina. Lo que sucede aquí es que la insulina, junto con la hormona de crecimiento, tiene la capacidad de aumentar la entrada de aminoácidos en las células. 2. La insulina aumenta la traducción de ARN mensajero. Esto quiere decir que gracias a la insulina los ribosomas se activan y se da la síntesis de proteínas. 3. La insulina acelera la transcripción de determinadas secuencias genéticas de ADN, y es gracias a esto que se forman mayores cantidades de ARN y se continúa con la síntesis de proteínas. Además, esto favorece la creación de redes enzimáticas para almacenar a los carbohidratos, lípidos y proteínas. 4. La insulina inhibe el catabolismo de las proteínas y a su vez amortigua la velocidad de liberación de los aminoácidos de las células. Esto se da gracias a que la insulina reduce la degradación de las proteínas por parte de los lisosomas. 5. Dentro del hígado, la insulina disminuye el ritmo de la gluconeogenia. Aquí lo que sucede es que los aminoácidos del plasma son los más utilizados para la síntesis de glucosa, por lo cual al suprimirse este proceso se conservan las proteínas. Entonces, como se puede ver, la insulina se encarga de facilitar la síntesis de proteínas, mientras que al mismo tiempo evita su degradación. Por otra parte, en el caso de que exista una deficiencia de insulina, se producirá un aumento en el catabolismo de las proteínas, a la vez que cesa la síntesis de proteínas y se eleva la cantidad de aminoácidos en el plasma. Este exceso se utiliza como fuente energética o como sustrato en la gluconeogenia, y en última instancia, la degradación de aminoácidos produce una mayor eliminación de urea en la orina. Ahora, la insulina y la hormona de crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. Como se mencionó, la insulina es muy importante para la síntesis de proteínas y por lo tanto es vital para el crecimiento, actuando de manera conjunta con la hormona del crecimiento. Esto se debe a que cada una de ellas cumple con una función diferente, donde cada una promueve la entrada de distintos aminoácidos a la célula, los cuales son importantes para el crecimiento, por lo que cuando ambas hormonas se combinan, el efecto es bastante notorio. En cambio, si se administra cada hormona por separado, el efecto que tendrán sobre el crecimiento será mínimo. Esto se puede ver en el siguiente gráfico, donde se le administró a una rata, a la que previamente se le extirpó el páncreas y la hipófisis, insulina y hormona de crecimiento por separado, y luego ambas hormonas combinadas. Por otra parte, tenemos los mecanismos de secreción de la insulina. El principal factor en la secreción de insulina es el aumento de la glucemia. Las células beta tienen transportadores de glucosa. Esta pasa por allí con concentraciones proporcionales a los niveles en sangre. Dentro de ellas, una enzima llamada glucosinasa fosforila la glucosa, de modo que se convierte en glucosa 6-fosfato, que posteriormente se oxida a ATP y así se inhiben los canales de potasio sensibles al ATP. En este punto se despolariza la membrana y se abren los canales de calcio voltaje dependientes. La entrada de calcio en la célula estimula la fusión de las vesículas de insulina con la membrana celular, y mediante la exocitosis se secretan al líquido extracelular. Esto se puede ver en la siguiente imagen. Además, dentro de este proceso pueden participar ciertos aminoácidos capaces de metabolizarse en las células beta, lo que produce un aumento de las concentraciones de ATP y de la secreción de insulina, mientras que hormonas tales como el glucagón, el péptido inhibidor gástrico y la acetilcolina aumentan la concentración de calcio en el interior de la célula y potencian el efecto de la glucosa. Otras hormonas, como por ejemplo la somatostatina y la noradrenalina, inhiben la exocitosis de la insulina. Ahora, control de la secreción de insulina. Parte del control de la secreción de insulina viene dado por la concentración sanguínea de glucosa. Además, a medida que se ha ido estudiando esta hormona y conociendo sus funciones sobre el metabolismo de las proteínas y los lípidos,
Se ha constatado que los aminoácidos de la sangre y otros factores también desempeñan importantes funciones reguladoras de la secreción de insulina. Entonces, se puede mencionar primeramente que el aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina. Los valores normales de glucemia en ayunas son de 80 a 90 miligramos por 100 mililitros de sangre. En estos casos, la secreción de insulina y en general la actividad fisiológica es bastante discreta. Pero si la glucemia aumenta y supera repentinamente su valor normal, al cabo de un tiempo la secreción de insulina aumentará en dos etapas. En la primera etapa, la concentración de insulina se eleva unas 10 veces su valor normal, entre los primeros 3 a 5 minutos del aumento de la glucemia. En este caso, la insulina que se secreta es la que se encuentra ya formada en las células beta de los islotes de Langerhans. Pero luego, esta concentración disminuye a valores intermedios en un plazo de 5 a 10 minutos. En la segunda etapa, que se inicia aproximadamente unos 15 minutos después del estímulo, la secreción de insulina vuelve a aumentar y alcanza una meseta en las siguientes 2 a 3 horas, siendo la secreción mayor que en la primera etapa. En este caso, la insulina que se secreta es parte de la que ya está formada y la que se genera por la activación del sistema enzimático que sintetiza y secreta nueva insulina. En este gráfico se pueden ver ambas etapas. La primera luego de la elevación de la glucosa y la segunda donde se forma entonces la meseta. Ahora, hablando de la retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de la insulina, tenemos que cuando la concentración de glucosa aumenta a niveles superiores a 100 miligramos por 100 mililitros de sangre, hay un espectacular aumento de la secreción de insulina, tanto por su rapidez como por la elevada secreción, que puede alcanzar unos niveles entre 10 a 25 veces los valores basales para glucemia de 400 a 600 miligramos por 100 mililitros. De la misma manera, la insulina se inactiva con gran rapidez, de unos 3 a 5 minutos, luego de que la glucemia recupera sus valores normales de ayuno, que serían entre 80 a 90 miligramos por mililitro de sangre, por 100 mililitros de sangre. Acá se puede decir que todo aumento de glucemia eleva la secreción de insulina, lo que a su vez estimula el transporte de glucosa hacia los tejidos, músculos y hepatocitos, lo que entonces reduce y normaliza la concentración sanguínea de glucosa, siendo esto, en pocas palabras, un importante mecanismo de retroalimentación para regular la glucosa. Muchas gracias.